Hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22, 11 hasta el final del capítulo. Vamos a entrar de lleno a las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 11 hasta el 22. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que tú nos permites estar aquí, unidos físicamente, pero más importante, unidos espiritualmente en Cristo. Te damos gracias que tú tienes un propósito para tu iglesia y tú vas a cumplir tu propósito. Confiamos en tu habilidad para hacerlo. Padre, ayúdanos en esta mañana a ser obediente a tu palabra, reconociendo que ya no somos varios pueblos, ya no somos varias comunidades, sino que somos un solo edificio donde tú moras. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Ayúdales, alumbra su entendimiento, dale de tu sabiduría para que ellos puedan entender lo que tú tienes para nosotros. Haz lo mismo conmigo, por favor. Te doy gracias, Padre, y toda la honra, toda la gloria es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es La Iglesia unida por Cristo y unida en Cristo. La Iglesia unida por Cristo y unida en Cristo. Vamos a ver 3 puntos de interés en esta mañana. Primero, el versículo 11 y 12. Vamos a ver el punto número 1, divididos. Divididos. Punto número 2, del versículo 13 al 18, reconciliados. Punto número 3, del versículo 19 al 22, unidos. Divididos, reconciliados, unidos. Si se fijan en Efesios capítulo 1, versículo 23, es el último versículo, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Usando esa misma imagen de un cuerpo físico, Pablo describe la unidad de la iglesia en 1 Corintios 12, 21, diciendo esto, y fíjense. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque somos un cuerpo. Así como el cuerpo físico no se puede dividir sin hacerle daño al cuerpo entero,
No puede ser desunido, ¿verdad? ¿Qué pasa si trato de desunir mis brazos o mis piernas o mi cabeza? Se acaba el cuento. Y así también, como el cuerpo real, el cuerpo espiritual de Cristo debe permanecer completamente unido. En otras palabras, no debe haber división. Cuando hay división en la iglesia, tengamos en cuenta que esto entristece a Dios. Cuando hay división, no estamos funcionando según el plan y el propósito de Dios. Es cierto que espiritualmente Dios, por medio de Cristo, su sacrificio, nos hizo espiritualmente uno, pero es igual de cierto que la iglesia en muchos casos está dividida por diferentes cosas, diferentes razones. Como les dije, esto entristece al Señor, la división. Esto va en contra de ese diseño deseado y propuesto por el Señor, por el Salvador, para nosotros, para su iglesia. Si nos fijamos alrededor a la iglesia contemporánea, y no estoy hablando de nosotros nada más, aquí en este lugar, no somos parte de un cuerpo grande, ¿verdad? Así que si vemos alrededor a toda la iglesia, podemos ver todo tipo de divisiones, todo tipo de barreras. Vemos barreras, por ejemplo, de denominaciones, que los Calvary Chapel están acá, que los reformados, que los pentecostés, que los bautistas, los varios, ¿no? También vemos divisiones de edades. Hay iglesias donde el pastor tiene los pants bien flaquitos, ¿no? Los skinny jeans que les dicen, y solo quiere a otros jóvenes en la iglesia. Nada más. Se dividen como un lugar exclusivo para cierta edad. También vemos lo opuesto. A veces vas a lugares como a Rosarito, tal vez donde hay muchas personas ya jubiladas, y ves una iglesia de puros ancianos. Y esos jóvenes, con su ruido. Dividimos por edades. Hay iglesias para los hermanos mexicanos, hay iglesia para los hermanos chinos, hay iglesias para los hermanos estadounidenses. Nos dividimos por grupos étnicos. También a veces nos dividimos por nuestro trasfondo. Tú saliste de la cárcel, yo también, y el hermano también, y nosotros nos vamos a juntar. No, que tú eras acá, que tú fuiste a la universidad, no, pues nosotros somos iguales, así que nos vamos a juntar. A muchas divisiones, muchas barreras que creamos en la iglesia. Necesitamos entender que Dios, a través de su evangelio, salva a todo tipo de persona. Y si no me creen, fíjense a su alrededor. Él salva a todo tipo de persona. No para que nosotros podamos tomar ese cuerpo que Él compró con su sangre y empezar a dividirnos entre grupitos, entre cliques. No para eso, sino para que estemos unidos, así con nuestras diferencias, unidos para reflejar la gloriosa unidad que hay en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesús ora en los versículos 11, en el versículo 21 y en el versículo 22, y ora para que todos los creyentes, tanto los que tiene ahí enfrente de Él, los apóstoles y sus discípulos, pero también los que van a venir a creer en el Evangelio por medio de la predicación de estos que están presentes, nos incluye a nosotros en esa oración. Dice que quiere que esos creyentes, todos, sean uno, así como Jesús era uno con el Padre. Era uno en gloria, era uno en propósito y era uno en amor con el Padre. Y así vemos que ese es el deseo, esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, para nosotros. Cuando digo nosotros,
automáticamente ustedes digan, no está hablando solamente de Capilla Calvario. Por favor. Los redimidos son muchos. Pero la verdad es que en la iglesia, en este lugar y en las otras congregaciones, digamos, todas están compuestas de pecadores redimidos y cada uno de nosotros tiene afectos y pasiones pecaminosos y eso conduce a las divisiones, eso conduce a las distinciones de clases en nuestras iglesias. Eso es lo que crea, lo que fomenta la división y las barreras en la iglesia. El hecho de que todavía somos pecadores, todavía estamos en esta carne, en este lugar. Pero este no es un nuevo problema. No quiero que ustedes piensen que, Dani, es que Dani ve algo en nuestra iglesia que lo motiva a hablar de esto. Pues no, es la palabra de Dios y por lo tanto estamos tocando cada tema según vaya viniendo. Pero este no es un tema nuevo. El libro de Santiago, de hecho, que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo, es un libro que ataca directamente el problema de las divisiones dentro de la iglesia en ese tiempo. Había un horrendo sentido de elitismo y clasismo que estaba tomando raíz en la iglesia primitiva y eso amenazaba la unidad de la iglesia. Por lo tanto, se pone a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, ahí va Santiago, escribiendo a la iglesia. Ahí vemos la división basada básicamente en estatus económico. Esa fue la división, la razón por la división. Es decir, unos hermanos que tenían una mejor situación económica, como suele suceder en la iglesia, hay unos hermanos que tienen una mejor situación económica, se sentían mejores que los hermanos que tenían una situación económica no tan agradable. En vez de unirse con ellos, en vez de apoyarles, en vez de ser ese auxilio para los hermanos que tenían una situación económica peor, los estaban marginando, echando a un lado, dividiéndose de ellos y en el peor de los casos, dice Santiago, que los estaban matando. Es decir, ellos no tenían con qué vivir. Y los que tenían dinero los contrataban para hacer un trabajo en su campo y luego no les pagaban. Qué mala onda. También en el capítulo 12 vemos otra razón para la división en la iglesia primitiva. En Gálatas capítulo 2 leemos sobre el apóstol Pedro. Tal vez ya sé que la iglesia católica dice el apóstol Pedro. Sobre él Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, el apóstol Pedro, venerado. Ok, se les olvidó leer capítulo 2 de Gálatas. En ese capítulo leemos que el apóstol Pablo estaba promoviendo confusión y división en la iglesia de Galacia por sus acciones hipócritas. Eso es lo que dice Pablo. Pedro era un judío. Él nació y creció en el judaísmo, pero cuando Dios lo salvó, se empezó a juntar, como debe ser, con los hermanos gentiles, con los que no eran judíos, que al fin de cuentas, en el judaísmo, en la religión de los judíos, eso era prohibido. Tú no podías entrar a la casa de un gentil, no podías comer con ellos, no podías tener esa comunión íntima con ellos, porque ellos eran gentiles y tú eras judío, tú eras apartado especial. Así que él estaba comiendo como normal con los hermanos que no eran judíos, pero cuando ciertos judíos llegaban de parte de Jacobo, que venían de Jerusalén, ¿qué hacía Pedro? Dice que se apartaba de los hermanos gentiles y no comía con ellos. Nomás llegaban estos hermanos, o no sabemos si eran hermanos o quién eran, pero venían estos hermanos, digamos, judíos, y se apartaba Pedro. Lo peor del caso es que otros cristianos judíos, como Bernabé nos dice ahí, y otros hermanos judíos, le siguieron el rollo. Tomaron ese mal ejemplo y lo reproducieron en sus vidas. También se apartaban de los hermanos gentiles.
Así que Pedro promulgó la idea que los judíos creyentes y los creyentes gentiles pertenecían a diferentes clases dentro de la iglesia, ¿verdad? Claramente las acciones de Pedro fueron una amenaza para la iglesia de Galacia. Por lo tanto, ¿qué hizo Pablo? Pablo tuvo que públicamente confrontar al gran apóstol Pedro para corregirlo y para que no pudiera causar más confusión y más división en esas iglesias. La división no es parte del plan de Dios para su iglesia. Así que la unidad entre los creyentes es de suma importancia. En los días de Pablo había muchas barreras. Obviamente ya platicamos de las varias que tenemos hoy en día en la iglesia contemporánea, pero en esos tiempos también había muchas divisiones, con contrastes drásticos en ciertas situaciones. Por ejemplo, entre los esclavos y los amos, sus dueños. Habían, obviamente, un dueño de un esclavo. No podía imaginarse estar al par espiritualmente con el esclavo. En el hogar, la esposa no era más que una pertenencia. El esposo tenía un estatus más alto y la esposa en la cultura, tanto griega como judía, estaba marginada. Pero cuando el esposo y la esposa se convierten a Cristo, hay una igualdad espiritual. Y obviamente entre judíos y no judíos es lo mismo. Los judíos se creían aquí y los gentiles se sentían aquí, abajo. Pero cuando el judío y el gentil se convierte a Cristo, hay una igualdad espiritual, no hay elitismo. Esto es exactamente lo que Pablo dice en Gálatas 3:27, se los voy a leer. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay igualdad espiritual. Hay igualdad, en nuestro valor ante Dios. En Cristo no debe haber esos muros divisores de clases o de género o de etnia o de ningún otro tipo de distinción. En el reino de Dios y a los ojos de Dios somos todos iguales, no hay diferencias entre cristianos. Él ama a cada uno de nosotros y por igual y sin favoritismo. Yo creo que con eso se pueden ir a casa. Esta es la mentalidad que cada uno de nosotros, cuando vemos a un hermano de otra denominación, cuando vemos a otro hermano por acá, no debemos pensar en favoritismo o que somos diferentes, somos iguales, somos miembros del cuerpo de Cristo, tanto ellos como nosotros. Debemos tener una mentalidad de igualdad para con la iglesia. Quiero aclarar dos cosas bien rápido. Cuando digo igualdad, Dios creó al hombre y a la mujer diferentes para ciertos propósitos, para ciertas tareas, así que sí se les asigna a cada uno diferentes roles en el hogar, en la iglesia, tal vez hasta en la sociedad, pero en valor salvífico, en amor, en recibir el amor de Dios somos iguales. No hay diferencia ahí. Nomás eso que quería aclarar. Había dos cosas, pero mejor no me meto en problemas. Hemos llegado al punto número 1, divididos, donde Pablo nos va a mostrar que en el mundo antes de Cristo había mucha división, especialmente, obviamente, entre el griego y el gentil. Dice versículo 11 y 12, punto número 1, divididos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Cristo, y sin Dios en el mundo. Aquí vemos que la separación era una separación masiva entre el judío y el gentil. Pero como les dije, este fue uno de los muchos problemas de la iglesia primitiva del primer siglo. Los judíos, por naturaleza, no estoy hablando del judío creyente, sino por el judío en sí, el judío religioso despreciaba a cualquier otra persona que no era judío. Ellos no podían concebir la idea de unirse, como les dije, íntimamente, en comunión con personas que no eran judías. La principal razón por la cual despreciaban a todos los pueblos que no eran judíos era porque ellos no seguían los rituales y las ceremonias externas que los judíos seguían. Ellos seguían meticulosamente sus rituales, sus ceremonias. Por eso nos dice ahí que los gentiles eran llamados incircuncisión. Es decir, los que no hacen la ceremonia del ritual de circuncisión. Y dice ahí por la llamada circuncisión, es decir, los judíos. La incircuncisión los gentiles, la circuncisión los judíos. Pero es importante notar lo que dice ahí Pablo, que es hecha con mano en la carne. Hecha con mano en la carne. Pablo está aclarando, no quiere que haya ninguna confusión de que la circuncisión del judío era nada más que un ritual externo realizado por simples hombres. No era nada de qué jactarse como ellos lo hacían. Así que tener una circuncisión física o una circuncisión hecha con mano en la carne, como dice ahí Pablo, es un concepto que choca con lo que Pablo dice luego en Colosenses 2:11, que dice que hay una circuncisión no hecha a mano. Así que vemos dos. Uno hecha a mano, que no tiene ningún valor para salvar. Así como unos piensan, si me bautizo, cuando salgo del agua soy salvo. Mentira. No hay nada externamente que nosotros podamos hacer, ningún hecho, ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna, incluso profesión que nosotros podamos hacer que tenga valor salvífico. Pero sí hay una circuncisión que salva. Dice ahí, la que no está hecha a mano. En Romanos 2:29 aclara un poquito más esta afirmación diciendo, sino que es judío el que lo es en el interior. Sea quien seas, tú eres judío si eres judío en el interior, y luego lo califica diciendo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, la circuncisión externa de los judíos no salvan, pero la circuncisión que salva es la del corazón, del espíritu. El Espíritu Santo mismo hace esa separación de lo impuro de nuestras vidas, del prepucio, lo echa a un lado y nos hace limpios, nos hace, digamos, judíos interiormente. Pero los judíos, ellos pensaban que eran salvos debido a esas obras religiosas legalistas, como la circuncisión. Si yo hago esto, Dios me va a dar su favor. Es lo que pensaban. Ellos tenían una justicia falsa que venía a través de esa obediencia a su religión. Esa falsa justicia creó en ellos un orgullo, un sentido de superioridad sobre todos los otros pueblos, sobre toda otra persona que no fuera judía. Por lo tanto, se creían mejor
que todos los demás, especialmente los que no eran circuncidados. Así que vemos en este versículo y en otro, por ejemplo, con el rey David, vemos que llamar a alguien incircunciso fue una forma de insulto. Cuando David iba a salir o más bien estaba hablando de Goliat, habla de este filisteo incircunciso, ¿verdad? Es como decir, ese chino torpe. No sé, no es para insultar a nuestros hermanos chinos, no, pero cualquier cosa. Era un insulto llamar a una persona incircunciso en el vocabulario de los judíos. Por eso dice ahí Pablo, pues que los circuncidados les decían a ellos incircunciso. Ser incircunciso era un sinónimo de ser inmundo y por lo tanto indigno de recibir el favor de Dios. Por eso les llamaban, ustedes son incircuncisos. Wow, una gran división causó esto. Esto hizo que los cristianos gentiles de Éfeso se sintieran como ciudadanos de segunda clase. El hecho de que ellos no eran físicamente circuncidados. Y por siempre nos han dicho los judíos, no, pues ahí te va el insulto, incircunciso. No, pues si no me circuncido, debo ser un cristiano de segunda clase. Porque también están ahí los hermanos judíos. Ellos se sentían como que no encajaban con el pueblo de Dios porque no eran circuncidados. No sé si en alguna ocasión te has sentido fuera de lugar, como que no encajas. Sí, tal vez te has sentido como que no hay igualdad, que no te están incluyendo, te están excluyendo. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, no recuerdo, yo estaba chiquito, me llevaron a los Estados Unidos y yo pasé ahí hasta los 23 años de edad en los Estados Unidos. Ahí yo crecí pensando que era un ciudadano de los Estados Unidos. Yo no sabía. No fue hasta que quería conseguir un trabajo a la edad de 15 años que me di cuenta que mi mamá me tuvo que decir, es que mijo, tú no eres ciudadano de los Estados Unidos. Más adelante, ya cuando cumplí los 23 años, en el año 2011, fui deportado. Esa deportación hizo que la sensación de no encajar fuera aún más real para mí. Todo lo que tú conocías y de repente decir, esto no es tuyo. Viva México. Cuando llegué a México, sigue el cuento, aguanten. Cuando llegué a México, yo pensé que el pueblo mexicano me iba a recibir con brazos abiertos y darme la bienvenida e incluirme en todas sus actividades, pero lamentablemente ese no fue el caso. En México me encontré extrañamente discriminado. ¿Qué? Si aquí tengo la marca de la vacuna. El nopal acá en la frente. Pero la gente sabía que que yo venía de los Estados Unidos por mi acento americano, porque yo crecí ahí. Sinceramente, se me había olvidado la mayoría del español que tuve a los 4 años de edad, 5 años de edad, se me olvidó. Así que ellos podían detectar mi acento y mi español terrible. Yo ni sabía que se decía Haití, yo pensaba que era Haití. Así estaba de grave mi acento y mi español. ¿Y qué sucedió? Mi pueblo mexicano me trató como un ciudadano de segunda clase, como que si fuera defectuoso o si que fuera inútil. Se siente extraño
no encajar, sinceramente. No es para que escuchen todas mis problemas, pero aún yo, mi esposa, mis hijos, aún hay personas, ese Dani, ¿qué hace ahí arriba? Ese Dani, ¿qué? No, esa americana. Sigue lo mismo, lamentablemente. Gracias a Dios, no tanto en la iglesia de Cristo. Pero, de nuevo, se siente extraño el no encajar. No encajaba en los Estados Unidos porque no tenía los papeles, los documentos adecuados para encajar ahí. Y no encajaba en México porque no tenía el acento adecuado, ni el lenguaje, el idioma adecuado para encajar aquí. Allá me sentí como un ciudadano de segunda clase porque no tenía papeles, y aquí me sentí como un ciudadano de segunda clase por lo mismo. No encajaba. Y esto es lo mismo que vivían los cristianos gentiles en la ciudad de Éfeso y las ciudades circundantes. Ellos experimentaban marginación, exclusión, o simplemente no encajaban con las culturas que estaban a su alrededor. Ellos, se pueden decir, se sentían extranjeros en su propia tierra, en su propia ciudad. Estos cristianos gentiles, debemos entender que cuando Dios los salvó, no los sacó del mundo, así como lo hace con nosotros. Nos salva, pero no nos saca del mundo. Y ahí estaban estos cristianos gentiles y estaban rodeados de dos culturas. Primero, la cultura idólatra de los efesios y la cultura religiosa, legalista de los judíos. Entonces, no encajaban acá con los judíos porque ellos no seguían, porque el evangelio no requiere que sigamos la ley de Moisés. No tenemos que circuncidarnos, así que no encajaban con ellos. Y no encajaban con los paganos porque ya no adoraban a esos dioses falsos, a esos ídolos tampoco. Ya no eran hijos del diablo sirviendo a esos ídolos. Y Pablo está reconociendo esta situación en la iglesia de Éfeso. Y él quiere darles a esos hermanos gentiles una palabra de aliento, diciéndoles que aunque no encajen con estos y no encajan con estos, hay un lugar, hay un pueblo, una comunidad donde son bienvenidos como iguales. Un lugar donde no se van a sentir como ciudadanos de segunda clase. Esa comunidad y ese pueblo se llama, ¿alguien lo puede? La iglesia. La iglesia. La iglesia es más que una comunidad, es una familia de personas redimidas, tanto judíos como gentiles, con mexicanos y estadounidenses y chinos y rusos y polacos, tú ponle lo que quieras, jóvenes y adultos, ancianos, todos. Ahí está el lugar. La iglesia es un lugar donde cada cristiano, cada persona que se salva puede venir y decir con confianza, yo encajo ahí, ese es mi pueblo, esa es mi gente. Un lugar donde no debería haber divisiones ni barreras. En el versículo 12, Pablo dice algo interesante, porque aunque la superioridad de los judíos por su circuncisión era incorrecta, ¿verdad? Ya sabemos eso, ellos estaban mal por jactarse por su circuncisión. La realidad es que esos judíos sí tenían un conocimiento especial de lo que le llama ahí Pablo los pactos de la promesa. Así que Israel tenía una relación especial y única con Dios y no se puede negar eso. Ellos tenían, como Romanos 3:1 dice, escúchenme, hablando del judío, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo en el versículo 2, mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente, a los judíos, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Hay una ventaja que el judío tenía? Sí, porque ellos tenían la ley y los profetas. Ellos tenían, se les fue inculcada y se les fue confiada la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita. Así que Dios les dio el privilegio de ser ese pueblo escogido, del cual iba a fluir a todo el mundo la bendición de Dios. Pero el problema es que en vez de servir como un canal que distribuía esa bendición de Dios hacia todo el mundo, se enorgullecieron por tener ese favor divino y no quisieron compartirlo con nadie. Mejor se jactaron y se sintieron superior a los demás. Así que, concerniente a los pactos de la promesa que Dios les dio a Israel, los gentiles estaban alejados, dice ahí. Eran ajenos. No sabían de estas cosas, los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ellos no tenían el conocimiento. Esos pactos que decían, voy a redimir a gente de todas las naciones, no solo de los judíos. Esas promesas de Dios desde el huerto de Edén, que dijo que iba a mandar la simiente de la mujer, de Eva, para aplastar la cabeza de la serpiente. Ellos no sabían estas cosas. Por lo tanto, los gentiles estaban, por no tener nada de esa información, no tenían esperanza, dice ahí. Estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. No tenían nada. Los judíos mínimo tenían más conocimiento, pero el conocimiento en sí no salva. Ahí como dice que si estamos sin Cristo, estamos sin esperanza y estamos sin Dios, significa que cualquier persona que no venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe está perdido, completamente condenado. Está sin esperanza y no tiene esa relación de amor con el Dios que los creó, por más que uno piense que lo tiene. No lo va a tener si no es a través de Cristo. Solo a través de Cristo se puede alcanzar esa relación que trae esperanza a nuestras vidas. Pero la solución a la división que Pablo expresó en el versículo 11 y 12 se encuentra en los siguientes versículos, 13 al 18. Dice ahí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hablando de los gentiles, hablando de nosotros. Nosotros estábamos alejados, lejos de Dios, estábamos distantes, pero dice que ahora nos hemos acercado a Dios y a sus promesas, a ser parte de ese pueblo de Israel a través de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Jesús logró la destrucción completa de toda clase de distinción al morir en la cruz por el pecado del mundo. No solo por los gentiles, no solo por los judíos, no solo por nosotros o ellos, sino que por todas las naciones, el pecado de todo el mundo. Pablo dice que Cristo, a través de su sacrificio,
demolió la pared intermedia de separación. También dice las enemistades. Esa era la barrera que separaba a los judíos y los gentiles, que es la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, dice ahí. En otras palabras, en Cristo ya no hay judío ni gentil. Ya no hay títulos de Él es de allá y Él es de allá. Él pertenece a estos y Él pertenece a estos. Los únicos que hay cristianos. La única comunidad que existe, familia que existe es la iglesia. Ya no hay títulos. No importa de dónde seas, dónde naciste, de dónde vienes, no importa tu cuenta bancaria, el color de tu piel o tu denominación. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo, nada más. O eres cristiano o eres, como Pablo dijo, un hijo de desobediencia, siguiendo la corriente del mundo y de su líder, Satanás. Por lo tanto, no eres su hijo. O eres cristiano o no eres, nada más. Así que Jesús, a través de su sangre expiatoria, reconcilió consigo a toda clase de persona, a todo tipo, a toda variedad de persona que vemos. Por lo tanto, toda indiferencia entre culturas, entre personas, entre grupos, toda enemistad, toda división entre diferentes grupos fue abolida en Jesús en la cruz. En la cruz, Jesús une a todos los hombres, como les dije, que vengan a Él en arrepentimiento y fe, y los hace parte de su familia, la iglesia, parte de su cuerpo. En Apocalipsis 7:9 vemos una hermosa imagen de esta verdad. Vemos ahí la variedad de cristianos que están adorando ante el trono de Dios. Dice esto, escribiendo Juan, el apóstol. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuál división hay en esa imagen? ¿Cuál separación? No, pues tú tienes una palma más chiquita. Los de palma chiquita, váyanse para allá. Los que tienen las palmas grandes, para allá. Los que tienen la ropa blanca acá. Los que están un poquito sucios, para allá. No, todos tenemos ropa blanca. Todos tenemos palmas en las manos. Y hay igualdad en esta imagen. Cuando Jesús murió para unir una variedad de personas en paz y unir a esas personas bajo la bandera de la iglesia, que somos nosotros y no solamente nosotros. Todas las personas son bienvenidas. Toda clase de personas, seas rico, multimillonario, eres Bill Gates o eres alguien que viene y vive en la calle. Toda clase de persona es bienvenida en la iglesia de Dios a pesar de cualquier distinción particular. Hasta ahora Pablo ha hablado de los dos grupos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles, los circuncidados y los incircuncisos. Pero ahí en el versículo 16 es clave. Fíjense ahí en el versículo 16, les tengo una pregunta. ¿Cuál de los dos grupos necesita reconciliarse a Dios según el versículo 16? ¿Cuál de los dos grupos necesita reconciliarse con Dios? Los dos, el gentil y el judío. Dice ahí que los dos necesitan ser reconciliados con Dios. Tanto el gentil como el judío estaba espiritualmente alejado del corazón de Dios, separado de la salvación. Pero el hecho de que el judío tuviera más entendimiento o más conocimiento de la palabra de Dios no los hace automáticamente salvos como muchas personas piensan.
Muchos cristianos modernos dicen, no, es que ellos se salvaban mediante la ley y nosotros mediante la gracia. No entiendes. Todo es por fe, desde Génesis hasta Apocalipsis es por fe, por la gracia de Dios. Tanto el gentil como el judío tenía que venir, tenía que ser salvo por esa gracia mediante la fe, como dice ahí en el versículo 8, nuestro versículo clave. Pero quiero que ustedes sepan que durante un debate público entre los judíos fariseos y Jesucristo, en el capítulo 8 de Juan, Jesús hace algo realmente sorprendente. Él corrige la creencia falsa de que los judíos tenían, que pensaban que eran hijos de Dios. Automáticamente decían, es que nosotros tenemos a Abraham por padre, es decir, tenemos el linaje. Y por lo tanto, dice uno en el versículo 41, dice, un padre tenemos, que es Dios. Lo que este fariseo le dijo a Jesucristo. Jesucristo responde amablemente diciéndole, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toda esa información, tener conocimiento de los pactos de la promesa, tener la circuncisión, tener toda clase de justicia falsa, no los hacía salvos. Efesios 2:1 estableció que toda persona nace muerta espiritualmente hablando. Nacemos en este mundo completamente alejados, separados de la gracia de Dios hasta que somos salvos. Dice ahí también en el versículo 18, porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es importante no dejar a un lado la obra del Espíritu Santo. Esto nos dice que a través de la fe en el Hijo de Dios y por el poder regenerador del Espíritu Santo, cada creyente tiene acceso al amor y a la bendición del Padre. Qué hermoso es eso. Todo cristiano, por medio de ese Espíritu, tiene acceso al Padre. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la vida y en la unidad de la iglesia. También es el Espíritu Santo quien nos ayuda a mantener esa unidad, que es lo que estos hermanos y también nosotros necesitamos. Un pastor lo dijo así, hablando del Espíritu Santo entre la iglesia, dice, así como un cuerpo físico tiene un principio común de vida que fluye a través de él, también lo tiene el cuerpo de Cristo, su iglesia. Tal vez, no los quiero confundir, les voy a explicar lo que significa, lo que este pastor quería decir. Que el cuerpo físico tiene, como dice él, un principio común de vida, es decir, la sangre, ¿verdad? Tiene la sangre que fluye a través de cada miembro del cuerpo físico. Y así es como el Espíritu Santo pulsa y fluye a través de cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es lo mismo. Es el Espíritu Santo que fluye en medio de nosotros y a través de nosotros que nos permite funcionar como miembros útiles en el cuerpo de Cristo. Ok, ya vimos punto número 1, divididos, punto número 2, reconciliados, ahora punto número 3, unidos. Versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Pablo ya explicó la enemistad y la división que había entre el judío y el gentil y cómo Dios a través de Cristo reconcilió a ambos grupos consigo mismo. Pablo ahora dice que gentiles, ustedes que se sienten como ciudadanos de segunda clase, ya no sois extranjeros, ya no están alejados, sino que ahora son, dice ahí, ciudadanos. Son parte del pueblo escogido y bendecido de Dios. Eso nos incluye a nosotros. Pertenecemos a la nación de Dios junto con el resto de los santos a lo largo del tiempo. Desde que Cristo vino hasta que regrese, nosotros somos parte de ese pueblo, esa nación de los santos. Somos miembros, dice ahí, somos miembros también, miembros de su familia. Somos sus amados hijos. También dice Pablo que somos parte de un edificio. No cualquier edificio, dice ahí, que debemos ser un edificio sagrado, santo. En el Antiguo Testamento sabemos que el lugar de la presencia de Dios estaba en el templo físico, que ese templo tenemos que entender que fue construido, así como la circuncisión, hecho por ladrillos físicos con manos de hombres. Así como la circuncisión fue hecha por manos de hombres nada más. Pero ahora, ese fue el templo en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios mora dentro de su iglesia y la construye con su mano. Nadie puede, por mano del hombre, puede edificar la iglesia de Cristo. Solamente Dios lo hace y lo hace con su mano y lo hace con almas como las nuestras, que son los ladrillos que se ponen uno sobre el otro en lo que se va edificando ese edificio. Ahora su iglesia, la morada de Dios, se extiende, como les dije desde el principio, a todo el mundo. No sé, eso me emociona, saber que si yo me voy a donde sea, me voy a Australia, me voy a Hawái porque lo merezco, me voy a Los Cabos, me voy a donde sea, ahí está mi pueblo. Qué suave, ¿no? Tú y yo, cristiano, somos parte de una familia. Somos ladrillos de un solo edificio. Estamos unidos en Jesús como su santa y gloriosa iglesia, en la cual todos somos bienvenidos y todos somos iguales. Voy a concluir con esto. La división dentro de la iglesia va en contra del propósito y el diseño de Dios para ella. No debemos dividirnos por cosas menores como nacionalidad, color de piel, o estatura, o edad, o denominación. La verdad no. Eso va en contra. Dios no discriminó a nadie, sino que Él reconcilió y Él abrazó a todo tipo de persona a través de la sangre de Cristo. Y gracias a ese sacrificio, cada creyente, por diferente que sea en el exterior, está unido en Cristo. Toda distinción que podamos tener y toda barrera fue abolida por Cristo en la cruz. Somos una nación, somos una familia, somos un solo edificio, somos una sola iglesia donde habita un solo Espíritu. Por lo tanto, mis amados hermanos, les quiero exhortar, no se dividan de los otros hermanos. Tal vez no piensan exactamente o no actúan exactamente como Calvary Chapel, pero no se dividan. Eso no es parte del plan de Dios para su iglesia. Vamos a orar y luego vamos a tomar un tiempo para pasar y tomar de la mesa del Señor. Vamos a participar de la comunión, pero primero vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra tan necesaria para mí, tan necesaria para todo tu pueblo. En esta mañana me uno a la adoración de mis hermanos a través de todo el mundo.
sabiendo que están adorándote en canto y a través de la enseñanza de tu palabra, así como se hace aquí. Padre, me regocijo al saber que tenemos tantos hermanos y que ellos no son mejores que yo, ni yo mejores que ellos. Somos iguales. Te doy gracias, Padre, por bendecirnos con esa igualdad en tu iglesia. Te doy gracias y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.